Vamos a hacer ahora el ejercicio 3 de la relación número 2. Dos hilos conductores rectilíneos A y B, paralelo al eje X, que pasan por los puntos 0, menos 4, 0 y 0, 4, 0. Estos son los cables que he pintado aquí. Este es el cable que llamo B, pasa por el punto 0, 4, 0. Y este es el cable A, que pasa por el punto 0, menos 4, 0. El último 0 se refiere a que estamos en el plano XY, ahora que pintamos sobre el plano XY. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿vale? Bien. Por uno de ellos, por el primero, pasa una corriente de 2 amperios, por el otro una corriente de 5 amperios. Por el A, 2 amperios, por el B, 5 amperios. En el sentido positivo del eje X, como estaba representado aquí. Lo primero que nos piden es que calcule el vector campo magnético que produce el conductor A en la posición del conductor B. El cable A produce un campo magnético alrededor. El campo B, o sea, el cable B produce también su propio campo magnético alrededor. De manera que el cable número A, el A, produce en la zona donde está el cable B un campo magnético. En definitiva, me están pidiendo cuánto vale el campo magnético que crea el campo 1 en esta zona de aquí. Lo que vamos a llamar B1. Vamos a calcular B1 en este punto. En cualquier punto de aquí, pero bueno, concretamente en ese punto, ¿vale? ¿Cómo se calcula el campo que crea el cable número 1? Pues multiplicando mu sub 0 por la intensidad 1 partido por 2pi por la distancia donde queremos calcular el campo por U sub i por U sub d. Esa es la fórmula del campo que crea una corriente rectilínea en un punto. Concretamente yo quiero saber qué campo crea el cable, bueno, A, vamos a llamarle A, le estoy llamando A1 y es el A, ¿vale? Y sub A. ¿Qué sería esta distancia? Distancia del cable A, cable B, puesto que quiero calcular el campo en esta zona de aquí, ¿vale? Donde se encuentra el cable 2. Esto sería B sub A. Bueno, pues vamos a sustituir. ¿Cuánto valdrá B sub A? Mu sub 0, que es 4pi por 10 elevado a menos 7. Tesla metro partido por amperio. Intensidad del cable que está creando el campo que vamos a calcular. 2 amperios. Partido por 2pi d. D representa la distancia del cable que crea el campo, el A, hasta el punto donde queremos calcular el campo, que es el punto del cable B. Esta distancia de aquí a aquí son 8 metros. No hace falta calcularlo, es obvio, ¿no? U sub i. U sub i nos da la dirección y el sentido de la corriente que está creando el campo. En este caso, la corriente A. La corriente A va en la dirección X hacia la derecha, o sea que ese vector unitario es Y. Multiplicado vectorialmente por el vector unitario que nos dice dónde está el punto donde vamos a calcular el campo respecto al cable que lo crea. O sea que U sub D aquí sería esto, porque yo estoy calculando el campo que crea el cable A en la zona de aquí. Por tanto, esto va a ser J. U sub D va a ser J. Y U sub I, como hemos dicho antes, era I, porque nos dice la dirección y sentido de la corriente. ¿Cuánto vale entonces B sub A? Hacemos este número, 4 por 2 son 8, 2 por 1, o sea, este 4. Y ese 2 se va con ese 8. Esta pi se va con este pi. Entonces va a quedar 0,5 por 10 elevado a menos 7, que es 5 por 10 elevado a menos 8. Queda esta parte de aquí. Y por J es K. Ese es el apartado A, ¿vale? Lo que acabamos de calcular en definitiva es que en la zona donde se encuentra el cable B hay un campo magnético creado por el cable A, que es lo que hemos calculado, B sub A, que viene hacia nosotros. O sea, es perpendicular al plano del papel y viene hacia nosotros. O sea, en esta zona hay un campo, un campo hacia nosotros que crea el cable A. Esto
es el campo que crea el cable A, no el que crea el cable B, que también creará su propio campo. No estamos diciendo que el cable B no produzca su propio campo, lo produce, pero este es el campo que produce el campo A, B sub A, en la zona que está por encima, en la zona donde está el cable B. Bien, el apartado B nos dice que calculemos ahora qué fuerza actúa por unidad de longitud sobre el cable B, debido a la acción del cable A. O sea, el cable A produce un campo magnético y el cable B está dentro del campo magnético que crea el cable A. Por tanto, va a haber una fuerza entre ellos. Vamos a calcularlo. Antes de nada, decir que si no fuera porque hemos calculado B sub A, yo podría calcular esa fuerza de la siguiente manera. Simplemente la fuerza entre dos cables paralelos tiene este valor, mu sub 0, I sub 1, I sub 2, partido por 2 pi d. Y multiplicado por la longitud del cable. Como me piden la fuerza por unidad de longitud, la fuerza por unidad de longitud sería hacer que la longitud valga 1 metro, o sea, mu sub 0, I sub 1, I sub 2, partido por 2 pi d. Y ahora la fuerza es de atracción si los cables tienen, o sea, por los cables circulan corrientes del mismo sentido. O sea, en este caso sería una fuerza de atracción. De todas maneras, yo voy a aprovechar para explicar esto haciéndolo de otra manera. Lo voy a demostrar, digamos, ¿no? Para eso hacemos lo siguiente. El cable B está dentro del campo magnético que crea el cable A. Por tanto, la fuerza que actúa sobre el cable B es la intensidad de corriente que pasa por el cable B multiplicado por la longitud del cable B multiplicado por el campo magnético en la zona donde está el cable B, pero ese campo magnético lo crea el cable A. ¿De acuerdo? Bien, esa es la fórmula que la fuerza que crea, o sea, que esta en definitiva es la fórmula de la fuerza sobre un cable recto que está en el interior de un campo magnético. Lo que pasa es que aquí el cable es el cable B y el campo magnético lo crea el campo A, por tanto, el cable A, por tanto he puesto B sub A. Bueno, entonces vamos a sustituir. ¿Qué es I sub B? La corriente que pasa por el cable B. Tal y como vemos aquí, esa corriente vale 5 amperios. ¿Qué es la longitud del cable B? Es un vector que tiene la dirección del cable B, el sentido del cable B, de la intensidad del cable B y la longitud del cable B. Pero aquí, como me dicen que calcule la fuerza por unidad de longitud, lo que voy a hacer es que vamos a considerar que el cable B tiene una longitud de 1 metro. 1i. Por B. ¿Cuánto vale B? Lo acabamos de calcular aquí. 5 por 10 elevado a menos 8K. Vamos a escribir esto como un producto que muchas veces escribo por. Vamos a hacer entonces eso. Esto sería 5 por, y esto en definitiva es 5 por 10 elevado a menos 8 y multiplicar I por K. Y recordad que K por I era J, luego I por K es menos J, luego al final va a salir menos 25 por 10 elevado a menos 8 J. En definitiva, nos sale una fuerza hacia abajo. Esa es la fuerza que el cable A hace sobre el cable B, que es lo que acabamos de calcular, ¿vale? Normalmente estos ejercicios no se hacen como lo hemos hecho aquí, sino que se nos dicen la fuerza entre dos corrientes paralelas. Yo cojo y utilizo esta fórmula, mu sub 0, I sub 1, I sub 2, 2pi, distancia entre las corrientes multiplicada por la longitud de la corriente. Y si me piden la fuerza por unidad de longitud, realmente me están pidiendo la fuerza por fuerza entre la longitud. Perdón, así calculamos realmente el módulo, estamos calculando el módulo. Y ahora decimos que si las fuerzas, o sea, si los sentidos
son iguales, se produce una atracción entre los dos cables. Mientras que si los sentidos son opuestos, se produce una repulsión. Esto a lo mejor es un poco lioso, pero podemos acordarnos lo siguiente. Dos cargas de sentidos iguales, o sea, una carga positiva y otra negativa, se atraen, ¿verdad? Pues aquí ocurre justamente lo contrario. Dos corrientes de sentidos opuestos se van a repeler. Y con las cargas eléctricas, dos cargas del mismo signo, dos positivos, por ejemplo, se repelen. Sin embargo, aquí dos corrientes con sentidos iguales se atraen. Bien, con eso hemos acabado este ejercicio.